¿vale? Bien, estamos acabando. Vamos a ver ahora algunas opciones o algunas preguntas que nos hacen, ¿no?, sobre el modelo y sobre todo cuál puede ser la viabilidad política de implementar esto, ¿no? Y luego acabaremos con una visión futura, ¿no?, de por dónde creemos que puede ir esto, ¿no?, de la renta básica si no conseguimos dirigirla de la manera que a nosotros nos interesa, que es implementar una verdadera renta básica progresista. La gran pregunta es si la gente va a trabajar menos por cobrar una renta básica. Bien, se han hecho muchos experimentos, tanto con, y luego hablaremos en la siguiente diapositiva, tanto experimentos naturales como experimentos con muestras de población en donde se han aplicado diversos tipos de ayuda, condicionadas, no condicionadas, etc. Pero además también se han hecho diversas encuestas preguntando a la gente directamente, ¿no?, explicándoles lo que es una renta básica, o sea que les quedara muy claro que es una asignación universal que no vas a tener que cumplir ningún requisito para cobrarla, o sea que te la van a dar sin tener que hacer nada, y se les pregunta si van a seguir trabajando o van a seguir buscando empleo. Pues bien, todas las encuestas nos dicen que en su inmensa mayoría la gente no va a dejar de trabajar. Solo algunas personas que están cobrando sueldos muy bajos van a decidir dejar de trabajar o van a reducir su jornada laboral, ¿no? Es más, en el año 2015 en Cataluña se hizo una encuesta a 1.600 personas en donde se les hizo todas estas preguntas e incluso se preguntó a las personas que no estaban trabajando qué harían. Y lo que se denotaba es que había un porcentaje de gente que en estos momentos estaba inactiva porque seguramente no podía encontrar trabajo y ya ni buscaba trabajo, que con una renta básica les iba a dar un apoyo financiero para ayudarles a lanzar su propio negocio, ¿no?, y volverse pues un pequeño empresario, un autónomo, etcétera. Con lo cual, cuando hacíamos los cálculos de cómo iba a impactar esto en la ocupación, resultaba que iba a incrementarse la ocupación que había, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado también se han hecho diversos estudios, incluso estudios econométricos, sobre cómo afectaría esto la disposición a trabajar, ¿no?, incluso en países como Alemania, Italia, etcétera. Entonces, lo que sí que vemos es que en nuestro caso el modelo de trabajo, cuando existe una situación de paro y existe gente que quiere trabajar, lo que hace es que gente que pueda reducir un poco, ¿no?, su oferta de trabajo queda compensada por toda la lista de gente que está esperando encontrar un trabajo y que desea trabajar aunque tenga una renta básica. Y por el otro lado, cuando en según qué modelos de los que aplicamos y que hemos visto las tablas anteriormente, el tipo impositivo que se le aplica al rendimiento del trabajo, por ejemplo del 39%, es inferior incluso al tipo impositivo que existe en la actualidad en el IRPF o es muy similar, ¿no? En el caso actual, por ejemplo, los tipos impositivos para rentas superiores entre 30.000 y 50 o 60.000 euros están cerca del 37-38%. Por lo tanto, que se te aplique un tipo del 39% no te va a desincentivar a trabajar. Pero es que por encima de esto los tipos impositivos están ya por encima del 40%. 40, 43, 45% dependiendo de la comunidad autónoma. Y por lo tanto, también esta gente va a tener incluso más incentivos desde un punto de vista puramente de incentivo microeconómico, de si vas a tener más ingresos o no, a trabajar. Por lo tanto, no consideramos, ¿no?, y de hecho nadie acepta que, ningún académico te está aceptando que la gente va a dejar de trabajar, excepto algún académico demagógico, ¿no?, o sobre todo algún opinático demagógico. Hablábamos de los experimentos, ¿no? Aquí tenemos una lista de experimentos que se han ido realizando en otras situaciones y en otros países, ¿no? En los años 60 y en los años 70, en Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos, se realizaron algunos pilotos de rentas mínimas y de rentas garantizadas, incluso experimentos muy parecidos a lo que sería una renta básica. Lo que decían los resultados es que prácticamente en ningún caso había una afectación sobre la oferta de trabajo, solo en algunos colectivos muy específicos, como podían ser mujeres jóvenes, madres solteras, etcétera, que decidían reducir su oferta de trabajo pues para cuidarse de los hijos. Sí que en un caso, ¿no?, curiosamente, se decidió que era un punto negativo el que la renta básica favorecía la emancipación de las mujeres que estaban casadas y que se incrementaba la tasa de divorcios en algunas poblaciones de pobreza muy alta, ¿no? Lo cual, bueno, pues para algunos no deja de ser un signo positivo, ¿no?, de que lo que incrementábamos era el poder de liberación de la mujer frente a situaciones que no les permitían, ¿no?,
salir, ¿no?, del yugo conyugal, ¿no? Luego se han realizado otras pruebas en muchos países, en Namibia, en la India, en Irán, en Alaska. Existe lo que llaman un fondo permanente que lo que hace es retribuye a todos los residentes de Alaska pues con una renta de entre 2 y 3 mil dólares al año, que está financiada pues con los rendimientos del petróleo de las explotaciones petrolíferas de Alaska, ¿no? En todos estos casos lo que se ha visto es que la transferencia incondicional, ¿no?, procura pues una mejora de las condiciones, ¿no? Incluso en Estados Unidos se han hecho pruebas en algunas de las naciones indias, ¿no?, de los indios aborígenes de Estados Unidos, en donde también se les ha proporcionado una renta básica y también las condiciones han mejorado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto además en estos países, ¿no? Pues sobre todo en la parte femenina, ¿no?, en lo que es la población femenina, se ha incrementado muchísimo el apoderamiento, se ha conseguido que se ahorre, se ha demostrado que la gente no se gasta el dinero en cosas superfluas, sino que realmente lo usan para cubrir necesidades básicas o para invertir, para generar nuevos ingresos. Ha mejorado muchísimo la salud, sobre todo la mental. Hay experimentos muy interesantes hechos en Kenia y otros países. Se han incrementado los años de escolarización, porque los niños, al no tener que trabajar para traer un sustento a casa, pues podían dedicarse a escolarizar. Y finalmente podríamos hablar de los experimentos naturales, que son aquellos experimentos que no replican exactamente la idea de implementar una renta básica, pero es como si tuvieras una renta básica, ¿no? Y en este caso los casos más famosos son las loterías de Bélgica y Florida, que son el equivalente a lo que aquí llamaríamos un sueldo para toda la vida, ¿no? O sea, una lotería en donde te dan una renta durante toda tu vida, ¿no?, fija, sin tener que depender de otras condiciones. Bueno, se ha analizado lo que hacía la gente cuando les tocaba esta lotería y básicamente no había cambios sustanciales en la oferta de trabajo. Lo más relevante es que gente que decía que su trabajo no les satisfacía, pues que dejaban ese trabajo y se ponían a buscar otro trabajo que les satisfaciera mejor, lo cual nos parece perfecto, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que los resultados no indican una reducción de la oferta del trabajo o como mucho una muy ligera reducción para casos muy concretos. Para acabar con esta parte y prácticamente para acabar con la presentación. Si nosotros tuviéramos que escoger cuál podría ser una opción, ¿no?, para afrontar el futuro que nos viene con la aceleración de la robotización, de la automatización de las tareas, la implementación generalizada de la inteligencia artificial en todos los sectores económicos y que por lo tanto el trabajo va a ser cada vez más complicado, pensamos que la mejor opción sería combinar, ¿no?, una renta básica, ¿no?, que asegura las necesidades básicas con un reparto del trabajo remunerado. Y tendría que ser una combinación y no optar únicamente por una de las dos soluciones, ¿no? Aquí en este cuadro intentamos sintetizar un poco esta situación, ¿no? En la celda de la izquierda y de arriba lo que vemos es cuál es la situación actual, ¿no? Una situación en donde no existe renta básica y no existe reparto del trabajo o de la manera que nosotros entendemos que habría que hacerlo, y existe pues una situación de paro y pobreza, existe una estigmatización, existe un sistema de ayudas muy complejo y existen unos incentivos muy inadecuados, ¿no?, que generan trampas de la pobreza, de la precariedad, ¿no?, y hace que esto vaya continuando y cada vez se vaya empeorando, incluso, ¿no?, en las mejores situaciones, ¿no?, en los sitios en donde se están haciendo más esfuerzos para salir de esta situación, ¿no? Si optáramos únicamente por una renta básica para salir de esto, sí que es verdad que garantizaríamos que la pobreza se elimina, ¿no?, porque es una condición, ¿no?, que si tú pagas una renta por encima del umbral de la pobreza, pues está claro que toda esta gente la pones, a todo el mundo lo pones por encima del umbral de riesgo de pobreza. Pero si no creamos puestos de trabajo o no repartimos el trabajo existente, ¿no?, la cultura en la cual estamos impregnados desde hace muchos siglos de que el trabajo es lo que aporta valor a la sociedad, ¿no?, el trabajo remunerado, ¿no?, porque luego hay otros tipos de trabajo que nadie los valora, lo que puede generar es una permanente dualización o incluso acentuación de esta dualización, en donde exista una tensión entre los trabajadores que van a pensar que ellos son los que financian, ¿no?, la renta básica de los parados, ¿no? Y esto puede ser que políticamente sea insostenible a la larga, ¿no?
Por contra, ¿no? Si nos movemos hacia abajo, ¿no? Desde la celda de arriba a izquierda hacia la celda de abajo, un reparto del trabajo, ¿no? Que permita, ¿no? Que todo el mundo tenga trabajo, pero sin una implementación de una política de rentas, lo que nos va a conseguir seguramente es que el objetivo este de dar trabajo a todo el mundo se va a conseguir a base de la precarización del trabajo, ¿no? Esto tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Pues quizás el caso más paradigmático pues es el caso de Alemania, ¿no? Donde existen muchos mini jobs, ¿no? Todo el mundo tiene trabajo, hay unas tasas de paro muy bajas, pero obviamente pues los trabajadores tienen unos ingresos muy bajos y suerte que hay un sistema de protección social que también acaba complementando esto, porque también sería una situación insostenible pese a que la tasa de paro es infinitamente más baja que la española. Por lo tanto, nosotros y además, ¿no? También tendríamos una resistencia de los insiders. Por insiders hablo de los trabajadores que tienen contratos a tiempo completo, ¿no? Con buenos sueldos, que va a ser muy difícil pedirles que repartan su trabajo hacia los demás, porque esto les va a afectar directamente a ellos, a no ser que pidan, ¿no? Cosas que son difíciles de obtener, que es repartir el trabajo pero sin bajar los sueldos, ¿no? Que es un poco lo que defienden los sindicatos, ¿no? Sencillamente sin que haya coste, ¿no? Por lo tanto, nosotros pensamos que la propuesta más viable es combinar las dos cosas, ¿no? Por un tema de sostenibilidad política a la larga, creemos que el trabajo tiene que repartirse, pero por otro lado tenemos que conseguir que todo el mundo tenga unos ingresos básicos garantizados, ¿no? Con unos criterios de eficiencia, de efectividad, etcétera, que no estigmaticen, en fin, que no tengan todos los problemas que tienen las rentas garantizadas actuales, ¿no? Tenemos que escoger. Parece inevitable que algún tipo de renta básica se va a acabar implementando, porque la situación de paro y tanto los avances de la robotización y automatización como la propia globalización que está desviando, ¿no? Gran parte de la producción de bienes y servicios hacia otros países, esto nos va a afectar durante bastante tiempo y por lo tanto va a ser muy difícil, ¿no? Generar, ¿no? Puestos de trabajo a todo el mundo y que los puestos de trabajo sea la única vía, ¿no? Para acceder a unas condiciones mínimas de vida, ¿no? Por lo tanto, a nivel tanto español como a nivel internacional, pues en los países desarrollados sobre todo, pues una renta básica se va a tener que ir implantando, ¿no? Ahora bien, la incertidumbre es sobre qué tipo de renta básica se va a acabar implantando, ¿no? Y aquí es verdad que en los últimos tiempos, pues sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Están saliendo iniciativas en donde se propone una cierta renta básica que podríamos decir de derechas, ¿no? Una cierta renta básica más liberal, en donde lo que se quiere es abaratar el coste del estado del bienestar a base de dar una renta monetaria a la gente para que la gente pueda de alguna manera procurarse estos servicios del estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, pues aquí tenemos el riesgo este, ¿no? Y a partir de aquí lo que podemos ver es cuál sería la diferencia entre una renta básica progresista y una renta básica no progresista, o más bien, ¿no? Liberal, pro negocio o pro desmantelamiento del estado del bienestar.